Buenas noches, amigos que nos siguen diariamente aquí en Desafío. Hoy nosotros tenemos el honor de contar con la presencia de dos figuras legendarias del campesinado de los productores dominicanos, sobre todo los productores pequeños y medianos, y dos personas que han sido partícipes por décadas de lo que es el movimiento campesino de nuestro país, a veces por rubro, a veces en general. Está con nosotros aquí a mi izquierda Rufino Herrera. Ustedes saben que Rufino es un viejo dirigente, principalmente de los productores de café del sur central. Fue fundador en la década de los 80 de Ferecare y se ha sido una entidad muy valiosa, muy importante, y actualmente es el presidente del movimiento campesino dominicano. Está a mi derecha aquí también legendario Martín Ibar Piña. Martín Ibar Piña viene del movimiento campesino del MSI, de esas líderes, de esa grande lucha, luego participando en diferentes entidades, fue también fundador y presidente del movimiento campesino dominicano. Ellos para mí representan en este momento la parte más activa de lo que es la lucha puramente campesina por el agricultor, por el hombre de la zona rural. Hay muchas entidades de productores, conocemos allá, como el FENAGRO, son puramente de productores. Estos son de campesinos y productores fundamentalmente pequeños y medianos. Buenas noches, amigo Rufino. Buenas noches, gracias por la invitación a tu importante programa y la amistad que nos une de hace muchos años. Sí. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Adriano. Bueno, realmente son muchos años que nos conocemos y me alegra sobremanera que nos hayas invitado a este tan importante programa, que realmente es un desafío. Entonces estamos a la disposición de usted. Bueno, son dos amigos, como ustedes saben, ya que hemos estado trabajando y luchando de los años 80, para no ponernos tan viejos. Yo tengo dos fotos aquí que quiero mostrárselas a ustedes, comenzando, porque estamos más viejos, pero fuimos jóvenes también. Sí. Esta foto que lo están viendo en pantalla, mira, ve Rufino, es una foto ahí, Rufino tirando, como ustedes lo ven, un discurso. Eso es la sucursal del Banco Agrícola en San Cristóbal. Ahí estoy yo, está la gerente de esa época. En la lucha del mejor crédito, posiblemente ese será un crédito para caficultores. Para los caficultores. Cuando llegué al banco estaba prohibido y yo logré abrir un poco porque, aunque tiene el ciclo largo, el café tiene también su ventaja. De manera que ahí está Rufino y estoy yo en una actividad de por lo menos 26 años tiene esa foto. Sí, sí. Quiero también mostrarle aquí esta otra foto a Martín. Esa foto ahí que estamos también un poco más jóvenes, de la misma época, son años 94. Ahí está Martín, ahí está Tito Hernández, que era el senador de ese entonces de San Cristóbal, ya había sido ministro de Agricultura y director del EAD. Eso fue en San Cristóbal, en una iglesia, como se ve. También bregando con el crédito, de manera que, como ustedes saben, ahí tenemos dos pruebas de parte de nuestro trabajo juntos, y ya tenemos con eso grandes amistades. Yo recuerdo, para que nuestros amigos televidentes escuchen, que en el año 1989 yo estuve en Bélgica y estuve en Holanda, y allá me hablaron en Holanda unos grupos que habían sociales, pero muy vinculados a lo que era el comercio del café, y me hablaron que ya tenían contacto con ustedes para ellos comprar allá café orgánico. En esa época me hablaron a mí. Pues tú dices que ustedes se fundaron en el 85. En el 85, sí. Y resulta que en el 89 yo tuve la oportunidad de ir a Holanda y a Bélgica a representar los productores de Centroamérica y el Caribe. Estaba recientemente iniciado lo que es todo el proceso internacional del comercio justo. Y es una grande historia de todo lo que el país ha recibido de esa iniciativa. Sí. Los productores de café no logramos, por alguna razón, beneficiarnos grandemente,
pero los productores de cacao, Sí. aquí hay que hablar de cacao antes y después de Conacado. Sí. Y el impulso de Conacado vino precisamente de los beneficios del comercio Pero justo. está sí. Precisamente, y los productores de banano. Eso es otro rubro de producción que incluso nos dejó atrás a los caficultores, Sí, sí. porque el café era el segundo producto de exportación del país. Sí. Y ahora cacao y banano. O sea, café no estamos exportando. No, bueno, el café, dice Leonidas Batista, el director de café, en una entrevista que yo vi, que en el país se consumen 700.000 quintales de café y hay que exportar 500.000. O sea que el país ha matado 200.000 o 700.000. Perfecto. De 1.100.000 que producíamos. 1.100.000 que producían y caímos en 200.000. Yo creo, Rufino, bueno, y Martín también, porque hablábamos de aquellos años que ya Martín tenía cacao sembrado, hace, ¿cuánto? 35 años por allá. Hablábamos de eso. ¿Ustedes creen que sería importante que el gobierno, dentro de los planes de reforestación que tienen que venir por el cambio climático, se aboque a una siembra masiva, que vuelva otra vez, porque ahí está la loma, se vuelva otra vez a la siembra de café, y aunque también está el aguacate que lo acompaña, porque el aguacate ha surgido, de café nuevamente, ¿valdría la pena? Mira, el rescate de la actividad cafetalera, de la cultura cafetalera, es una necesidad para el país. En términos económicos, hay que ver la mano de obra, los puestos de trabajo que producir 1.100.000 quintales de café. Hay que ver los 79 millones de divisas que producía el café. Pero todo eso es poco con relación a lo que significa la producción de café para el sostén de la presa hidroeléctrica del país. El daño que se ha hecho con descuidar 2.5 millones de tareas de café que teníamos en nuestra montaña y que hoy en día no creo que queden 500.000. Hay que ver el desastre ecológico que eso está causando para la presa, la escasez de agua. O sea que además de un problema social, es un problema también ecológico que se resolvería. Pero el rescate de la caficultura no puede ser sembrar café en la montaña, porque si no se hace rentable, el café se siembra y se va a perder. O sea, se va a perder el bosque, porque lo importante es preservar el bosque cafetalero. Y no se puede reservar si los productores, sobre todo los pequeños productores, no viven una vida decente. Porque ¿quién nos va a sustituir? La mayoría de los agricultores somos ya personas de más de 60 años. Los hijos de nosotros no quieren bregar con café, porque en las condiciones que nosotros lo hicimos fue prácticamente un sacerdocio que asumimos. Pero ya hoy estamos en una sociedad diferente. Entonces, si queremos rescatar la caficultura, tenemos que enfocarlo desde el punto de vista de la sostenibilidad. Tú sabes, Rufino y Martín, yo he reiterado mucho aquí en el programa y tengo que seguir diciéndolo, que el éxito de la agricultura en esos grandes países, en Estados Unidos, en Europa, se debe al apoyo sin reserva que le da el Estado de esos países. Por ejemplo, Estados Unidos entrega casi 100.000 millones de dólares anuales a sus agricultores desde la época de Roosevelt. Obama lo firmó cuando le tocó la ley cada 5 años y también la hizo Donald Trump. ¿Qué significa eso? Ellos le regalan el abono, le rotulan la tierra, tienen precio de sustentación, es decir, si tú vendiste a 12 y el condado decía que era 14, te da los $2. Un apoyo, semilla de calidad, gratis. Entonces, en ese sentido, cuando tú buscas, por ejemplo, lo que se da actualmente, que ha venido durante varias décadas degradando el apoyo al agricultor, y te das cuenta a la época inicial del café. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar en café, yo comencé allá para la casa, en el suroeste, con Batista, por cierto, que era el regional, y Eusebio Guzmán era el regional, y Camilo el director. Nosotros le dábamos la tijera gratis al agricultor.
se le daba una especie de un fungicida, me recuerdo. Viene de la época de Bisonó Yazo, no sé si tú llegaste a ver. Se le entregaba al caficultor las herramientas para que trabajara gratis. Hoy yo creo que ni comprado aparece. Entonces, yo pienso que la agricultura actual, para que sea rentable, como tú dices, y para que el agricultor cuide la mata, para que el bosque se mantenga bajo el amor que le va a tener su dueño, tiene que ser subvencionado. La palabra subsidio no se pone por la Organización Mundial del Comercio, pero ya van de subvenciones. Estados Unidos da eso, pero Europa le da 30% de todo el subsidio que le da Europa a la sociedad entera de todos esos países y a la agricultura. Entonces, ¿tú crees, Martín, cómo tú ves la ganancia que están teniendo los agricultores en términos generales en la actualidad? Bien, si nos referimos a los pequeños y medianos productores, Correcto. podemos decir que trabajamos, especialmente los que producimos el alimento, llámese plátano, guineo, y todo lo que tiene que ver con musácea, pero también guandul, habichuela, batata, pierden en la cosecha. No quiere decir que ganan, sino que pierden. Y ese trabajo, sin mencionar, ya el café lo mencionó Rufino, y ese trabajo se realiza por una cultura, porque ya un campesino que la tierra la tiene ahí, no va a dejar de producir. Generalmente la gran mayoría siembran sin crédito, que el banco no le presta a esos pequeños productores, de esos productos que mencionó el Banco Agrícola no le presta a esos pequeñísimos, pequeños y medianos productores. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía ese agricultor no suma el tiempo. Por ejemplo, hizo una cosecha, 30,000 pesos de batata. Bueno, pero ese agricultor invirtió efectivo 15,000. Piensa, me gané 15,000, pero no sacó los 3 meses De trabajo. 4 meses de trabajo. El valor de la tierra. El tiempo que duró su familia para hacerle desayuno, para llevarlo, el costo que tuvo. Si sumara la inversión que hace, al final, la pérdida es... Invirtió más de 30,000. Sí, y eso en todos los productos. Sembrando guandules, nosotros tuvimos un recorrido por el suroeste y ya la gente está cambiando ya de sembrar guandules a sembrando aguacate. Sí. Debo decir que en el IAPIña de los últimos años hay unos programas especiales que para la siembra del café y la reforestación. En el IAPIña, en la parte nosotros estuvimos en Hondo Valle y ellas nos dicen del apoyo que están recibiendo. Y lo vimos muy importante porque le ayudan a sembrar el café, le dan como una especie de subsidio, le establecen una brigada pagada por el Estado, son pequeños incentivos, y eso mismo que es importante, pero debería estar también para el cacao. Y los agricultores, para poder producir, porque se habla de los agricultores, somos los que más producimos, en esas condiciones, los que producimos para el mercado, salvo el caso del arroz, que grandes y medianos productores de la reforma agraria, la mayoría de los productores no tenemos rentabilidad en la cosecha. ¿Y qué pasa muchas veces? Ya no existe un INEPRE que compre el excedente de la producción. Cuando los productores de cebolla, que no pasa lo que pasaba en aquel tiempo, cuando recuerdo en una ocasión que tuvimos que hacer un piquete en el INEPRE y la cebolla estaba a 12 pesos el quintal, y la lucha fue para que la paguen a 16, y recuerdo que vinimos cientos de campesinos al INEPRE en la Plaza de la Bandera, por ciertamente. Recuerdo que en una de esas luchas fueron muchos la bomba lacrimógena que tiraron. Pero ahora que está más cara, el costo de producción está más caro. Entonces, cuando no hay cebolla, bueno, ahí se vende lo primero que siembran, que sembrar cosechar, vende a buen precio. Pero resulta muchas veces que cuando está la cebolla, entonces autorizan importación. Eso todavía no se ha terminado. Y el gobierno debe, con los pequeños productores, establecer un subsidio
un subsidio si se lo dan a los grandes, a los grandes empresarios, hasta Barrigol, que le dan un subsidio. Todas esas empresas grandes. Entonces, ese subsidio debe ser mayormente para los pequeños y medianos productores, porque los grandes tienen su problema resuelto. Ahora bien, hay que irse especialmente a la parte más alta, de los productores de café y de cacao. Esa reforestación que hay que hacer para tratar de mitigar el cambio climático, para tratar el café y el cacao deben ser los productos principales que el gobierno debe enfocarse. Pero para sembrar café se necesita el subsidio, debe ser el abono, que le den el abono, como usted dice, las herramientas de trabajo. Sí. Y a ese productor hay que garantizarle ganancia. Es decir, esa ganancia tiene que ser, si no es con un subsidio, no se va a producir. De igual manera los productores de cacao. Y entonces nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, como dice Rufino, quedándonos nosotros con nuestra familia en el campo. Ya eso no se va a producir, porque ninguno de los hijos de Rufino están en condición de quedarse en el campo en las condiciones. Ni los hijos míos tampoco. Sí. Y entonces, a pesar del esfuerzo que nosotros hemos hecho, y lo vamos a seguir haciendo, porque Rufino no se va a ir de los cacaos. Sí. Yo no me voy a ir de Castaño, donde vivo, en Medina, Villa Altagracia. Sí. Pero, y hemos hecho grandes esfuerzos. Y de ahí, de donde yo vivo, la gente no ha emigrado. Y vamos a ver también, hablar de la presa, porque nosotros nos hemos opuesto a uña y diente a que se construya esa presa Madrigal. Tiene que ver con esa situación. Sí. Tú sabes, Martín, que ustedes han coincidido en la necesidad de tener rentabilidad. Y yo decía que la agricultura, cuando tú te vas al fondo de la agricultura muchas veces no es rentable si no tiene el apoyo del Estado. En el mundo entero. Ahora, es obligatoria. Es decir, la gente dirá, bueno, pues si no es rentable, ¿para qué lo hacemos? Ah, bueno, pues si dejamos de hacer agricultura, se acabó la vida. Entonces, si Estados Unidos, Europa, Brasil, Colombia, etcétera, no lo hacen, nosotros estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué estamos obligados a hacerlo? Porque tenemos que producir. Tenemos más condiciones que muchos países de eso. Canadá tiene 8 meses de hielo que no produce nada. Entonces, ese proyecto agroforestal que tú citaste, y que lo conozco bien porque yo fui partícipe del inicio del proyecto. Cuando el presidente Danilo Medina decide el proyecto, cuando comenzó la idea del proyecto, lo comenzó en un momento dado que estábamos en un sitio con un calor grandísimo y él vio la loma pelada. Luego en Hondo Valle. ¿Y qué hizo él? La idea que hizo él. Y yo la quiero decir porque es la idea que hay que hacer obligatoriamente si queremos nosotros tener éxito. Que tomó la agricultura y dijo, miren, si vamos a sembrar café y van a tener que durar 3 años, 4 para producir, en ese tiempo, ¿qué van a hacer ellos? ¿Seguir sembrando habichuelas y guandules para seguir esperando la tierra? No. Yo le voy a dar 5,000 pesos mensuales. Y se los voy a pagar para que ustedes trabajen. No gratis, sino ustedes van a tener que ir a trabajar. Le voy a poner la brigada para que ustedes siembren con más comunidad la brigada. Le voy a poner los viveros. Le vamos a hacer los caminos. Para decirte, Juan Santiago de Hondo Valle se estaba pagando, no sé ahora, 18 millones de pesos todos los meses. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurrió? Que ya en diciembre del año 2019 la temperatura bajó 5 grados en Hondo Valle. Ya las aguas se ven bajando porque hay que señalar, cuando caen las aguas en una tierra pelada, nada más queda el 5% del agua. Cuando cae en una tierra reforestada, se queda el 65% y baja el pasito. Entonces yo creo que ese modelo, y que para eso tuvo un préstamo de 150 millones de dólares para 7 provincias, es el modelo que hay que hacer, Rufino. ¿Tú crees que los agricultores, qué panorama se podía presentar con un proyecto masivo para la siembra del café y del cacao, pero sobre todo del café, apoyado en esa manera? Sí, bueno, por lo menos en la región sur ha dado resultado este proyecto. Lamentablemente la cuenca más importante, por lo menos para Santo Domingo, que es la cuenca de Río Nizao, no fue incluida en ese programa, aunque nosotros hemos hecho carta y hemos, con todos los funcionarios que hemos podido hablar, hemos hablado y no se ha podido incluir. Eso puede ayudar
Eso puede ayudar. Ahora, el rescate de la caficultura necesita de una política mucho más profunda. Y como tú decías, hay que tomar en cuenta ese costo, quiénes lo asumimos, qué parte de ese costo lo tenemos que asumir los productores y qué tanto lo tiene que asumir el Estado. No es ni siquiera un subsidio, es que cada sector ponga los fondos que debe de poner. ¿Quién es que se beneficia del agua de la presa Higüey Aguacate, para poner un ejemplo? ¿Quién se beneficia de la energía? Pero ¿quiénes cargamos con todo el costo? Los productores. Sin tener recursos, tenemos nosotros que cargar con nuestra fuerza de trabajo y la de nuestra familia para que haya agua en Santo Domingo. Y el gobierno cobra entonces el agua a través de INAPA y de la CAF. Exactamente. Exacto. O sea que cuando hablamos de subsidio, no es ni siquiera un subsidio, es devolver al campo lo que le corresponde, en el caso del café. Muchas gracias, Rufino. Vamos ahora a una pausa. Y Martín, para continuar aquí hablando con dos figuras importantísimas del campesinado dominicano, de los pequeños y medianos productores, ya con largos años de lucha y éxito, muchos puntos a favor de nuestra zona rural, de nuestros productores y campesinos. Volvemos entonces ahora con Rufino Herrera y también con Martín Nival Piña, alto dirigente, presidente actual, presidente pasado del Movimiento Campesino Dominicano. Continuamos aquí en el programa de Desafío, conversando con el presidente del Movimiento Campesino Dominicano, Rufino Herrera, y el pasado presidente también del Movimiento Campesino Dominicano, Martín Nival Piña. Repito, dos dirigentes líderes ya de muchos años aportándole al país, a la zona rural, al campesinado, esfuerzo, lucha y éxito en muchos casos. Martín, ha vuelto otra vez la presa Madrigal y veo que ustedes formaron un comité oponiéndose a la presa Madrigal, que ahora la tienen con la presa Jaina como para quitarle el fantasma de Madrigal. A mí que me tocó ser parte de la lucha de ustedes mismos en los años del gobierno de Jorge Blanco para que no se diera, y afortunadamente el Senado en esa época, presidida por Magluta, lo rechazó. Y recordamos también que en esa época el CODIA, hay estudios del 80 y un poco más para allá, para acá, de que el CODIA también se oponía a la presa, pero han vuelto otra vez a la presa Madrigal. Explícanos un poquito de por qué la lucha de ustedes. Bien, la presa Madrigal, como ha dicho, tiene desde 1982, durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, pero es que especialmente en el año 83 se hicieron la lucha más importante, y también se produjo ya en el Congreso Nacional una disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Representaba el licenciado Jacobo Magluta como presidente del Senado y el doctor Jorge Blanco el presidente. Y el problema vino al momento de someter a aprobación un préstamo de 150 millones de dólares que iba a hacer el Banco Interamericano de Desarrollo. Y recuerdo que nosotros vinimos cientos de campesinos de esa zona el día que se iba a conocer el préstamo, y entonces el Senado, el Congreso, rechazó ese préstamo, y entonces con el rechazo de ese préstamo, pues se rechazó la presa, o sea que ya en ese caso quedó la presa sin efecto, producto también de la lucha que nosotros realizamos. ¿Por qué nosotros nos poníamos en ese momento? Bueno, más de 3.000 familias iban a ser desalojadas si se realizaba esa presa. Hace 38 años eso. Hace 38 años. Y las autoridades decían que iban a ser 300 familias, es decir, le faltaba un cero. Un cero. Luego de ese proceso, en el 2006, durante el gobierno del doctor Leonel Fernández, trataron de sacar el proyecto nuevamente de la presa Madrigal. Y nosotros también, la lucha nuestra, debo decir que en el 83 yo fui el presidente
del CODAPREMA, se llamaba así, Comité de Defensa de los Afectados por la Presa Madrigal. De igual manera, en el 2006, el movimiento campesino dominicano, en el primer momento el MCI apoyó bastante, en el 2006, y posteriormente en el 2009, durante el gobierno también del doctor Leonel Fernández, pretendieron hacer la presa. Esa vez también pues se demostró que esa presa era inviable, que no era viable y que habían otras alternativas. Y también en esos momentos se hicieron un estudio que dio como resultado que no era viable la presa. Pero en el 2013 también, durante el gobierno de Danilo Medina, también se levanta el proyecto de la presa, ya con el nombre de Río Jaina. Entonces, en vez de CODAPREMA, le pusimos CODAPRESA, terminada en una H, porque le cambiaron el nombre, pero no es porque se iba a hacer en otro lugar. Es exactamente en el mismo lugar que está muy lejos de Jaina, en la comunidad de los Algarrobos de Medina. Pero de un lado los Algarrobos y del otro lado de Pedro Blanco, ¿Y tú eres de Medina? Los Corozos. Yo estoy de Medina, como a 1,5 kilómetros donde van a hacer el muro de la presa. Somos una de las comunidades que queda en el lago. Debo decir que en el 2013 se hicieron grandes marchas, caravanas, y en ese tiempo el director de las casas, Alejandro Montaz, decía que era una presa chiquita, que apenas iban a desalojar 281 familias, pero ya para ese tiempo iban a ser cerca de 5.000 familias en ese tiempo. Entonces nosotros demostramos, llevando lo técnico allá. Recuerdo que el ingeniero Gilberto Reynoso actualmente es director ejecutivo del Gabinete del Agua, dio 2 conferencias en apoyo nuestro. Y él planteaba en esos momentos que con el agua que tenía la capital, si corregían la fuga que del agua que se pierde en las redes de distribución, no había que hacer presa. Pero además que el agua estaba tan contaminada que se hacía muy difícil y costoso la potabilización del agua. Y otra situación, que habían otra presa, como en ese caso como la presa de Atillo, que era más viable. Ese mismo planteamiento lo tenía Fran Rodríguez, que el INDRI había hecho un estudio sobre la inviabilidad de la presa Río Jaina, ahora la misma presa Madrigal. Y entonces, con esa situación que planteamos, repito que el ingeniero Gilberto Reynoso dio 2 conferencias al Comité de Defensa en apoyo a esto. Entonces viene ahora en este gobierno. ¿Qué dice el otro amigo Gilberto, que son amigos de todos nosotros? Sí. ¿Qué dice él ahora? Debo decir, ahora con relación a eso, nosotros, a pesar de que ya lleva un año hablándose de la presa, el director de la CAS ha dicho que él no va a reunirse con nosotros porque no tiene informaciones verídicas con relación a la presa, pero que son 281 familias las que van a ser desalojadas. Más sin embargo, solicitamos a través del movimiento campesino y al CODAPRESA al ingeniero Gilberto Reynoso que nos reciba una comisión. Vinimos a una comisión, él tuvo que salir antes, nos puso una hora, no hubo que cambiar el horario porque él tuvo que salir, ya nosotros estábamos prácticamente aquí en la capital, tuvimos que esperar 2 horas. Y al momento la hora que nos pusieron, no había llegado y tuvimos que salir. Entonces... ¿No se reunieron? En ese momento, ese día, pero él dijo que al otro día, cualquier día que le pongan al otro día, él puede venir. Entonces fijamos al otro día para reunirnos con él. Y fue, pusimos otra fecha, y fue a reunirse con nosotros. Y realmente, hablando en la mayoría de los casos, el mismo idioma que nosotros. ¿Qué plantea él? Que al Gran Santo Domingo llegan 18 metros cúbicos por segundo de agua, pero que el 60%, más de la mitad del agua, se pierde en
la cadena de distribución, la tubería con más de 50 años, están ya demasiado viejas y se pierde el agua. Y él reconoce que los gobiernos, especialmente los políticos, no le interesa mucho invertir en corregir la fuga, porque eso no da como beneficio político. Él reconoce que con el agua que se pierda para hacer 3 presas, como la de Madrigal, que puede dar 4 metros cúbicos por segundo, no sé cómo se habla. Y también planteaba él que el día antes, cuando había salido, que no llegó a tiempo porque tenía que ver conocer 2 propuestas de proyectos de presa, la de Atillo y también le planteaban una presa en Don Juan, que el presidente posteriormente la mencionó. Pero que él entiende que la presa no va a hacer tanto daño y planteó el mismo dato que planteó el director de la CAS, Alejandro Montá, en el 83, que son 271 familias que van a ser afectadas. Ahí mismo, cuando planteó la altura de la presa, un momentito, cuando planteó la altura de la presa, había una persona que tenía una aplicación, un altímetro, y nosotros estábamos por debajo del local, más de 20 metros iba a ocupar el lago. O sea que nosotros, ese local quedaba prácticamente tapado. Dice, bueno, pero entonces, y esa comunidad tiene más de 500 familias en la vecina. En esas 2 comunidades que den en el lago, más de 1000 familias. Y aún así, dicen que son 280. ¿Y dónde van esas familias? ¿Dónde la van a poner? Pero no solamente, son 36 comunidades que van a ser afectadas. Y en esas 2 comunidades hay más de 1000 familias. Es decir, que van a ser realmente más de 5000 familias las que serían desalojadas en caso que se hiciera la presa Madrigal. Pero nosotros, lo hemos planteado, se formó ese comité de defensa que tiene el apoyo total, más del 98% de la gente de esos 2 distritos, La Cuchilla y Medina, están en contra de la presa. Se realizó una marcha caravana que fue la organización, la lucha más participativa que se había dado en la provincia de San Cristóbal de los campesinos pobres. En todos los años que yo tengo, son 52 que tengo, bregando con organizaciones, no había visto una lucha tan participativa, tan organizada, como se dio esa lucha. Fue una marcha en Villa Altagracia que duró la pista parada más de 1 hora. Me dicen que hubo que intervenir hasta el presidente preguntar qué es lo que había, porque la gente realmente está decidido que no vamos a permitir que se dé ni un solo Picasso en esa presa, ni grande ni chiquita. En ese sentido, yo me reuní nuevamente después de esa reunión con el ingeniero Reynoso y le he planteado la necesidad de que el gobierno, y le solicitamos al presidente de la República, que busque otra alternativa, porque esas comunidades no vamos a permitir que esa presa se haga, porque una zona tan productiva, tan cercana a la capital, que la gente no ha emigrado de esa zona, no podemos permitir que nos desalojen, porque no plantean ninguna alternativa hacia dónde, con qué condiciones nos van a hacer desalojados de esa zona. Porque hay otra alternativa que se habla, y era del río Osama. Es decir, hay unas aguas muy buenas, cristalinas, que salen de Monteplata, qué sé yo, de Don Juan de Monteplata. Bueno, esas aguas que son abundantes, que yo lo he visto, yo he ido porque entonces ahí es que quieren poner la presa de cola de la Barrigola. Entonces una de las luchas que se tiene para no ponerla es exactamente que van a desplazar familias. Lo mismo es que van a contaminar un lugar donde hay cacao orgánico, van a dañar van a dañar uno de los puntos del prestigio dominicano, que es el cacao orgánico, y también la perspectiva de agua para acá. Entonces se plantea de que esas aguas que están ahí no vayan a la presa de cola y se trabaje con la perspectiva de que sean unas aguas para el Gran Santo Domingo. Se está planteando, es una alternativa que existe ahí, Martín, que no es Madrigal, sino que es el Osama vía de Monteplata para acá. Sí, pero las autoridades siempre le ha gustado Madrigal.
y algunos se preguntan, ¿será por el costo? En el 2013, Sí, eso subió ya, la presa, eso está más caro ya. El costo de la presa era 1.000 millones de dólares, sí, equivalente en ese tiempo a 40.000 millones de pesos. Sí, ahora está en casi 60.000. No, está ahora bueno, ha subido prácticamente el doble. Entonces, ahora cuesta más de 120.000 millones de pesos. Óyeme eso. Es decir. No, y el costo, vamos a decir, el maltrato a la familia. Eso es sin incluir el desarrollo que ha tenido las comunidades, que es impresionante el desarrollo que ha tenido esas comunidades. Yo creo que el presidente de la República, el presidente está informado porque nosotros nos reunimos con la gobernadora de San Cristóbal a raíz de esa actividad, y lo que nos dijo que era orden del presidente para informarnos, le hemos informado. Y a través del ingeniero Reynoso, pues nosotros nos hemos reunido y nosotros saludamos la actitud que él planteó, fue a defender la presa como es natural, pero algo que nos dijo también que nos llegó con más confusión o contradicción. Una es que de la carretera que va de San Cristóbal a Villa Altagracia va a ocupar 6 kilómetros. Y de Medina, de Lechería al Badén, hay 9. Es casi toda la comunidad que se va. Tú vas a quedar construido. Toda la comunidad. Entonces, cuando él plantea eso, pero además, si él plantea un proyecto que existe, porque la CAS no tiene información, la CAS no tiene información de que existe ese proyecto. Dice el director. No, pero la CAS la tiene del año de los 12 años de Balaguer. Lo tiene. Rufino, ustedes han planteado como Movimiento Campesino Dominicano la necesidad de que sean incluidos en los planes de la seguridad social, y también, y ya nosotros tocamos casi el tema, la necesidad de rentabilidad, porque una de las cosas que yo vi que ustedes plantearon es que la subida de los precios es por la falta de producción, y la falta de producción viene del incentivo del agricultor. ¿Qué tú consideras esa parte ahí? Bueno, lo primero, lo de la seguridad social, la ley es muy clara cuando dice, no recuerdo cuál es el artículo, pero dice que la seguridad social es universal. Sí. Pero los grandes ausentes de la seguridad social somos los campesinos y campesinas. Entonces, nosotros creemos que en la modificación de la ley hay que definir de qué manera vamos a participar los campesinos y campesinas, porque no está claro en la ley, a pesar de que reconoce que la ley es universal, pero no tiene ningún capítulo cómo nosotros podemos acceder a la seguridad social. No, y es importante porque ustedes también, igual que todos los ciudadanos, aportan al fisco. Es decir, lo que pasa es que el Estado se ha ido convirtiendo en urbano. Fíjense ustedes que pocas instituciones ya tocan. Aquí tienen que haber 300 instituciones importantes, y todo más tiene ya dentro del campo, educación, agricultura cuando tiene motor para ir, cuando lo tiene, salud pública si hay una clínica, pero no hay instituciones que vayan. Yo quiero aprovechar la presencia de ustedes. Ya yo estuve ya y le presenté en su ocasión el proyecto de ley orgánica que yo preparé y que dejé en el Senado, un proyecto amplio que ya abarca todo. Tendremos momentos de volver al programa ya como tiempo, pero yo quiero aprovechar para entregarle a ustedes el libro que escribí, que es el libro que yo escribí, un libro que traté de sacarlo. Yo he conocido, igual que ustedes, a 23 secretarios o ministros de Agricultura, igual director de GADE, del Banco Agrícola. Hemos visto todos los programas, el programa de la Tajara, de los programas buenos de INEPRE, de los programas malos de INEPRE, del impulso a la reforma agraria, de la contra la reforma agraria, de cuando se preparaba la tierra gratis aparecía de verdad, cuando el agrónomo tenía motor, cuando no tenía, cuando había organización rural real, que los sábados y domingos era que trabajábamos fuerte con los campesinos, junto con ustedes, todas las cosas, lo bueno y lo malo. Entonces, este es un compendio actualizado con la situación nacional e internacional, con gráficos, cuadros, y yo quiero aprovechar que finalmente ustedes son los que aplican, los técnicos hablamos y los gobiernos hablan, pero finalmente son ustedes
los productores y los agricultores, porque ustedes son dos dirigentes y productores también. De manera que para mí es un honor el hecho de que ustedes tengan el libro en la mano, y vamos a dejar para otro programa un poquito más entonces de algunos temas ya propios de cultivo, de producción. Perfecto. Porque ustedes son dos parlachines tan importantes que se nos va el tiempo fácil, pero tendremos tiempo. Han estado con nosotros aquí dos legendarios, dos figuras importantísimas de movimiento campesino, de pequeños y medianos productores del país. Dos personas que durante, diría yo, por encima de 4 décadas han venido gravitando en diversas entidades de productores, el MSI, Ferecare, diversas instituciones. Hoy son parte de la novedosa entidad Movimiento Campesino Dominicano, que aglutina esa experiencia, aglutina ese esfuerzo. Y yo debo decir que personalmente he participado, a invitación de ellos, en muchas actividades, y ustedes podrán ver la foto. Por ejemplo, la foto de abajo fue una entidad, un momento dado de celebración del agricultor en Elías Piña. Y si en Elías Piña, que es una provincia que aunque es grande en términos de territorio, como en términos poblacionales no es tan grande, tenemos esa gran cantidad, ustedes tenían esa gran cantidad de gente, ya eso indica quiénes son ustedes, que están en 25 provincias. Pero además, aquí están figuras de la talla de Mario Oganio, que todo el mundo sabe que es un símbolo de la lucha por la tierra, de la lucha por el campesinado, de nuestra historia, como van a pasar ustedes también. Ustedes por juventud todavía no lo tienen, pero van ahí como va Mario. De manera que yo destaco y elogio la fuerza y el esfuerzo de este movimiento que encabeza el presidente actual, Rufino Herrera, el expresidente Martín Nival Piña. Será hasta mañana con otro programa tan importante como este. Vamos ahora a escuchar los comentarios siempre profundos, de actualidad, del licenciado del tipo Vidal. Dominicanos, buenas noches, muy buenas noches. Esta es la parte final de su programa Desafíos, con los comentarios de actualidad con su servidor Aristipo Vidal. Los comentarios de actualidad siempre los iniciamos con el COVID-19. La necesidad de que usted se vacune, vacúnese, porque la vacuna le va a evitar la muerte en el caso de que usted se contagie con el COVID-19. Y se puede contagiar fácilmente, porque estamos notando que cada vez más la gente está aflojando las medidas de seguridad con respecto al COVID, el tema de las mascarillas, mucha gente en la calle, en los establecimientos públicos sin mascarillas. Y eso, por supuesto, lo pone a usted bajo el riesgo de contraer este virus que lo puede llevar a desaparecer de este mundo. En la República Dominicana ya van cerca de 8.700 muertos, de acuerdo con los datos que nos ofrece la Junta Central Electoral. No importa que las autoridades de salud pública digan otra cosa, porque está demostrado que muchas veces han ocultado la verdad al pueblo dominicano o la han tratado de maquillar. Y la vacuna, que es suya, que usted la pagó cada vez que usted compra lo que sea, está pagando impuestos indirectos. No importa si va o no a una oficina de la DGI, usted paga impuestos diariamente. Y eso le vale para que su vacuna se la tengan que poner obligatoriamente a usted, sin discusión. Vacúnese. Cuídese del dengue, mantenga la distancia. Vamos a ver que Dios, que protege y ama a este país, nos pueda librar de lo peor. También está el dengue en el medio. Cuídese del dengue, de los mosquitos, mátelos. Cuando son gusarapos, bote el agua que está posada, como dice la gente, en los patios, en los callejones, los jardines, si los tiene. En fin, cuídese de esas enfermedades. En cuanto se refiere a la temporada ciclónica, en este momento no tenemos más amenazas por ahora. Estamos ya en octubre, gracias a Dios.
En octubre no hay mucha historia de huracanes que hayan afectado a la República Dominicana, pero bueno, vamos a estar pendientes de este tema. Gracias a Dios también, el calor ha aflojado en los últimos días, pero como quiera, tome agua, que el agua es buena para su salud. Amigas y amigos, la tragedia enlutece a la República Dominicana. El caso de esta arquitecta joven, una muchacha en la flor de su juventud, con apenas 36 años, una muchacha llena de vida, de planes, de deseos de hacer cosas, asesinada por un cabo de la policía en un suceso que debe aclararse. Estamos obligados a aclarar esto, como estamos obligados también a recibir información clara y veraz de cómo un coronel mata a un muchacho en Padre Las Casas y la policía mata o policías matan a otro joven en Barahona y otro en Santiago. Y ya sabemos el caso de los pastores evangélicos de hace unos meses atrás, como otros muchísimos casos a manos de policías. Lo digo responsablemente al gobierno y al presidente Luis Abinader en particular, que esa famosa comisión que va a sugerir una reforma policial compuesta por gente que no sabe de policía y mucho menos de seguridad, no va a rendir ningún fruto importante o positivo para una posible reforma policial. Para eso hay que buscar gente que sepan del tema, aquí y fuera del país, que ha habido éxitos en otras partes del mundo, por ejemplo en Colombia y en otros lugares del mundo. Se ha logrado que la policía actúe correctamente. Muy lamentable este caso de la joven Leslie Rosado, una arquitecta dominicana con mucho interés en servir a su patria, en servir a su familia, en servir para sí misma. Ya era una mujer incluso convertida a una de las iglesias cristianas del país, en este caso la que dirige el cantante Marcos Yaroide, que además es un pastor cristiano. Muy penoso, pero ojalá que esto sirva para motorizar cuanto antes el tema de la necesidad de que se trabaje profundamente en la reducción real y efectiva de la criminalidad y de la violencia en nuestro país, nuestra querida República Dominicana. Hablando bonito, no es que se va a lograr esto. No es con gente que hable fino, que hable bonito. Es con gente que sepa del tema. Eso es así. En otro orden, otro tema sumamente importante y que no vamos a soslayar. No importa que las bocinas pagadas por el gobierno quieran hacernos creer que todo está claro con el caso de los papeles de Pandora. Los papeles de Pandora para los televidentes de Digital 15 y Telemédico Internacional y de Desafíos, su programa, es una revelación que han hecho un grupo de periodistas, un numeroso grupo de periodistas a través de importantes periódicos del mundo, periódicos de Europa, periódicos de América y, por supuesto, parte también de aquí, aunque aquí se ha querido apañar las cosas de los papeles de Pandora. Eso no está claro con respecto al presidente Luis Abinader y su declaración jurada. No está claro. Y no está claro porque las dos empresas que se señalan en la denuncia o en la investigación de los papeles de Pandora no figuran en la declaración jurada del presidente Luis Abinader cuando tomó posesión del cargo de presidente de la República, o sea, el primero de los dominicanos, el año pasado. No están esas empresas en esa declaración jurada. Por tanto, el tema no se ha cerrado. De hecho, la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana, en la mañana de hoy, reclama la transparencia que debe mantener en todo momento en torno suyo, en torno de su vida, el presidente de la República. Ese es un tema, pero el otro tema es por qué mantiene todavía a esta altura del juego, un año después de ser presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, esas altas sumas de dinero fuera del país, al mismo tiempo que quiere invitar a inversionistas a venir a República Dominicana, cuando él no confía en República Dominicana. Porque ese es el mensaje. Mi dinero está fuera porque yo no confío
en invertirlo en República Dominicana. ¿Cómo va a convencer a otros o a nadie? No lo va a hacer. Y también hay que enfocar el tema del asunto de los impuestos. El gobierno del presidente Abinader tiene programado aprobarse una reforma fiscal para que la gente pague más impuestos, para gastarlo, todavía uno no sabe en qué, porque no se ha dicho, no se ha dicho. Entonces resulta que cuando uno ve que la inversión social es menor cada vez, uno se pregunta para qué, y además el presidente con su dinero fuera del país, pagando menos impuestos. Entonces, ¿cómo se me convence a mí o a usted, amiga, amigo, que nos ve por Digital 15 de Elemento Internacional, a pagar más impuestos? Como si el número uno tiene su capital, su dinero fuera de la República Dominicana, donde paga menos impuestos. El caso es para aclararlo, y para aclararlo debidamente. Y en otro tema, amigas y amigos, se nos pide hacer la denuncia en los vecinos de Cerros de Buenavista, en Santo Domingo Norte, porque tienen ya más de un año comprando camiones de agua por la falta de una simple válvula. Atención al director y los responsables de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, la CAS. Cerros de Buenavista en Santo Domingo Norte. Una pobre válvula tiene la gente comprando agua por más de un año. En otro orden, debemos comentar ahora con ustedes, amigas y amigos de Desafíos, el hecho de que en estos días el presidente de la República se vanaglorió de que ahora hay más empleos formales que antes de la pandemia. Eso es lógico. Eso es lógico, pues vamos avanzando hacia adelante, no hacia atrás. Pero fíjense bien, más empleos formales. No quiere decir más empleos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el que estaba informal se va haciendo formal. Eso es en las empresas. Muchas empresas que no declaraban su nómina como es y la van declarando. Pero el empleo estaba ahí porque todavía el Ministerio de Trabajo no ha informado de esos casi 200,000 empleos que han dejado de recuperarse con respecto a el cierre que provocó la pandemia el año pasado. Entonces, evidentemente que es un gobierno de bultos y más bultos. Finalmente, en esta noche, amigas y amigos, nos vamos a referir al tema de la demagogia de un diputado de la República que se ha cogido como el tema de que la gente que ahorró para su pensión, para su vejez, se le entregue ahora con respecto a la pandemia que lleva superándose poco a poco, pero va superándose el 30% de los fondos de las pensiones. Este servidor y Desafíos es partidario de la modificación, de la reforma de la ley de la seguridad social para defender a los dueños de esos fondos. ¿Cómo vamos a apoyar, agredir esos fondos? Disminuir en 30% esos fondos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que si a usted mañana, como tenga la edad para retirarse, le tocaran 10,000 pesos que no le van a dar para muchas cosas, solo le tocarían 7. ¿Por qué? Porque usted tomó adelante el 30%. Y yo quiero que ustedes todos, o que todos pensemos y recordemos qué es lo que pasa en Navidad, cuando la gente recibe la bonificación navideña, que llamamos a veces regalía pascual o doble sueldo. La gente coge para la tienda, para el supermercado, a comprar lo que le hace falta. Es lógico, le hace falta. ¿Y cuánto guarda de ese dinero que recibe en doble sueldo o regalía pascual o bonificación navideña? Muy poco, tal vez nada. Y eso es lo que va a pasar, o lo que pasaría, si
este señor diputado en demagogia que se ha cogido con ese tema para hacerse popular, sobre todo en su provincia, ¿verdad? Buscando votos para una posible reelección en su diputación, y quién sabe si aspiraría a más alto, senador o quién sabe a presidente de la República. Ese es un acto de demagogia y los diputados no deben dejarse convencer de este engaño. Eso es un engaño, es una trampa que perjudicaría a la larga, primero, a los beneficiarios de los fondos, que son propios, son suyos. Eso no se discute, esos fondos son suyos. Pero en segundo lugar, al país. ¿Y saben ustedes por qué? Vamos a hacer el ejercicio otra vez de las Navidades. En las Navidades ocurre lo que ustedes saben que ocurre. La gente va a la tienda, la gente va al supermercado, la gente va al mercado, la gente paga deudas, y los que reciben ese pago de esas deudas también van a hacer lo mismo, buscar la manera de gastar ese dinero. Pero el país se prepara para eso, y ese circulante lo que va es a movilizar la economía. Pero si eso pasa ahora, en tiempos que no son navideños, lo que pasaría es un desastre de orden económico que afectaría en primer lugar el precio del dólar, porque ese dinero en la calle, 30% de 700.000 millones que hay en los fondos de pensiones, serían 221.000 por lo menos millones de pesos, estaría forzando el precio del dólar a subir, porque hay que reponer la nevera que usted compre, hay que reponer la estufa, hay que reponer el carro, hay que reponerlo todo. Entonces lo que va a subir el precio del dólar, por un lado, va a subir la tasa de interés en los bancos, la tasa de interés activa, que es la que usted paga al banco cuando coge un préstamo, y por supuesto la tasa de interés pasiva, que es la que le paga el banco a usted cuando usted deposita, ya sea una cuenta de ahorros o ya sea una cuenta corriente. Es un gancho, amigas y amigos, y no estamos para caer en ganchos. Atrás la demagogia de quien sea. Mañana, miércoles, estaremos con ustedes. Así pues, dominicanas y dominicanos, que hasta mañana, si Dios así lo permite.